Y bueno, qué gusto estar aquí, familia. Nos sentimos en casa, o me siento en casa. Y mi hijo más ahí con todos los jardines y con todas las cosas. Le dije a mi hijo, el domingo vamos a ir a Amistad de Monterrey, y él se puso feliz. Y alguno diría, bueno, es que lo que extraña son los jardines, son los juegos, son las cosas. No, algo de lo que más le ha pegado es sus amigos. Sus amigos, y uno diría, a un niño de 4 o 5 años, ¿cómo le va a pegar eso? Pero realmente eso es lo que a cada rato me vive reclamando ahora que estamos allá en Cumbres. Y yo quiero que reciban un saludo de allá de Amistad de Cumbres. De verdad, nos sentimos tan cobijados por toda esta casa de Amistad de Monterrey y lo que Dios está haciendo. Y hoy estamos en todo un paso de fe, de irnos a un nuevo local, a otro espacio, y es la pura gracia del Señor la que ha hecho que sigamos avanzando. Y yo les quiero animar de verdad que nos tengan en oración, que sepan que del lado de Cumbres, allá casi García, límites con García, hay una congregación de acá de Amistad que estamos sembrando la palabra de Dios en la vida de la gente, y que si algún día andan por allá, ya saben que tienen su casa. Y bueno, hoy el pastor nos dejó la responsabilidad de compartir la palabra, y me manda un mensaje en la mañana y me dice: Tavo, estoy orando y estoy sintiendo del Señor que va a caer el peso de la gloria de Dios en la reunión y en el mensaje. Y yo, pastor, me hubiera dicho eso hace 5 días para haber preparado el mensaje respecto a eso. Pero bueno, he pedido un mensaje de parte del Señor, y en la mañana prediqué algo. Hoy quiero compartir otra cosa. De verdad que el Señor me está moviendo a predicar acerca de otro tema. Y es que creo que hay momentos que la misma Escritura se vuelven momentos incómodos. Yo no sé si has visto que en la Biblia hay muchos momentos incómodos. Algunos leen la Biblia, pero si la lees de manera superficial dices: ay, qué padre está todo esto. Pero luego tienes otros momentos donde Jesús hace incómoda la situación. Hay momentos donde Jesús está halagando a Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, a ti nadie te lo reveló, ni carne ni sangre, fue el Espíritu Santo. Y le empieza a dar unos elogios a Pedro sobre esta roca, es decir, el discurso, lo que acaba de decir Pedro: edificaré mi iglesia sobre Cristo, ¿verdad? Edificará la iglesia, y lo elogia. Y de ratito en el mismo capítulo, de repente Pedro dice: no, que no vayas a la cruz. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y cuando le dice eso, se vuelve incómoda la situación, ¿verdad? Ahí están los hijos de los hermanos del trueno, que están ahí diciéndole a Jesús: oye, Jesús, mira, cuando estés en el reino, pues siéntame a tu lado derecho, izquierdo. Y están ahí todos los discípulos escuchando. Yo no me imagino eso. Yo no me imagino ahí el pidiéndole, ¿verdad?, a papá: oye, quiero que me des esto delante de tus hermanos. ¿Cómo se sentirían los hermanos? ¿Qué hubo? Una situación muy, muy incómoda. Bueno, hay momentos en la Escritura que hay muchos momentos así. Y uno de esos momentos está en el libro de Éxodo capítulo 4. Y estos momentos incómodos son Éxodo 24, del 24 al 26. Estos momentos incómodos surgen normalmente porque somos confrontados, y a nadie nos gusta que nos confronten. Y cuando se nos confronta, realmente se vuelve un momento incómodo. Siempre queremos que la confrontación sea en privado. A nadie nos gusta que se evidencien las confrontaciones porque se vuelve incómodo. Pero hay momentos donde cosas ocultas salen a la luz, donde no podemos seguir como si nada sucediera, donde Dios irrumpe nuestro plan con el suyo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
con un personaje muy conocido por todos, la historia de Moisés. Yo no sé cuántos han leído esta historia, han pasado por el libro de Éxodo. Yo creo que todos hemos leído Génesis porque nos proponemos al inicio del año, quiero leer la Biblia, y todos leemos Génesis, todos leemos gran parte de Éxodo, pero llegamos a Números, Deuteronomio y paramos, ¿verdad? Así que yo quiero dar por entendido que esta historia la conocemos, o si no has visto la película del Príncipe de Egipto, es un canon, esa película es canon, está, yo creo que es parte de la narrativa. Pero el Príncipe de Egipto también pasa por alto esta historia. Y yo digo, he leído tanto la historia de Éxodo que esto no me había detenido a ver estos pocos versículos, 3 versículos, pero que hacen una historia muy, muy interesante. Quiero que lo leamos. Dice ahí el versículo 24. Voy a leer del 24 al 26 y nos detenemos a estudiarlo. Dice: y aconteció que en una posada, en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Simplemente el hecho de leer estos versículos ya hizo incómoda la sala. Ya hizo incómodo, porque son temas poco hablados, poco predicados. El Señor se le aparece a Moisés camino a Egipto y lo quiere matar. Y uno se detiene, porque si tú lees el capítulo 3 y 4 de Éxodo, Dios lo llama. Dios se le aparece en la zarza ardiendo. Y Dios empieza a hablar con Moisés y empieza a comisionarlo. Y esto me impresiona, porque a veces creemos que porque Dios nos llama, ya estamos listos. Él ya nos llamó, ya puso un llamado en mi corazón y ya estoy listo, yo ya puedo responder. Pero el llamado no anula la necesidad de santidad o de santificación. Necesitamos santidad. Moisés representa a la humanidad, llamada, amada, pero en deuda con la justicia de Dios. Moisés está en deuda con la justicia de Dios. Moisés no cometió ningún crimen, no ha hecho algo hasta ahorita en este regreso, pero omitió una obediencia. Y delante de Dios eso es suficiente para detener el avance. Dice Santiago 4:17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que vamos a entender esto. Moisés entra a Egipto no por una decisión de él, sino por una decisión de sus padres. Sus padres, guiados, fueron llevados a Egipto por una escasez que había, una hambruna que había en Canaán, y eso llevó a sus padres a llegar a este lugar de Egipto y a estar ahí. Y en ese lugar hubo un gran edicto de muerte. Un edicto de muerte donde Faraón quiso acabar con todos los hombres, con todos los primogénitos. Entre ellos, estaba buscando hasta que llega a Moisés. Y la mamá de Moisés, con el temor del Señor, es guiada para ponerla en un arca, en una pequeña arca, que es esta canastilla donde lo pone. Y entonces él anda por el arca sobre el agua, y es una sombra de lo que había sucedido con Noé. De hecho, es salvado Noé y su familia en un arca en medio de las aguas de la ira de Dios. Y ahora Moisés es librado por un arca en medio de la ira de Faraón sobre la nación. Y Moisés es llevado y llega con la hija de Faraón. La hija de Faraón lo ve y lo saca. Y de hecho el nombre de Moisés significa el que saca del agua. El que saca del agua. Es muy curioso eso, porque el que es sacado del agua o salvado del agua es Mashá, no Moshe, como en hebreo. Moshe es el que saca del agua, la persona que saca del agua. Mashá es la persona que es sacada del agua. Así que cuando la Biblia me hace ese juego de palabras, no le llaman Mashá, le llaman Moshe o Moisés. Porque de alguna manera su nombre habla una profecía.
Él es el que sacará a las personas del agua, hablando de lo que va a hacer y cómo va a liberar al pueblo o a la nación de Israel. El nombre de Él es profético, no es la persona que fue sacada del agua, o por lo menos su nombre no representa eso. Su nombre habla de lo que Él va a hacer, de lo que Él va a estar continuando esta obra. Así como Él fue sacado del agua, así ahora Él tiene el nombre de aquel que va a sacar del agua al pueblo de Israel para introducirlo a la tierra prometida. Moisés está caminando en Egipto, pero tiempo después, 40 años después, él tiene esta revelación de su nombre y él se da cuenta de su propósito. Yo fui llamado para sacar a las personas del agua. Yo fui llamado para traer libertad. Este no es mi pueblo está en esclavitud y hay que liberarlo. Y con sus propias manos intenta salvarlo, cosa que le termina saliendo en contra, y es llevado exiliado. Y por otros 40 años él vive exiliado con su suegro y con su esposa. 40 años en tierra extranjera. Y esos 40 años, al final de estos 40 años, Dios le llama, tiene 80. Si tú ves la historia del príncipe de Egipto, tú piensas que Moisés es joven, ¿verdad? Para cuando regresa. Pero no, Moisés tiene 80 años para cuando él está regresando a Egipto para liberar a la nación. ¿Cuántos más? Va a estar otros 40 años viviendo en el desierto hasta que va a morir antes de entrar a la tierra prometida. La historia de Moisés es 120 años. Pero tenemos 80 para cuando empieza a hacer todos los milagros que está haciendo en la tierra de Egipto. En ese momento, estando exiliado, estando en la zarza ardiente, Dios lo llama. Y lo llama, y Moisés ve cómo la zarza no se consume y dice: voy a ir a ver esa gran visión. Y va y es llamado por Dios y comisionado por Dios. Dentro de todas las dudas e inseguridades que él puede tener, es que yo soy un hombre que no tiene facilidad de palabra, es que yo no soy un hombre recto, es que yo tengo muchos defectos, es que yo y toda la capacidad estaba en él, hasta que Dios parece que ya le dice: basta ya, Moisés, de todo eso. Yo voy a hacer contigo una obra grande, y ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, a mi primogénito, a mi hijo, que lo deje ir. Y Moisés está escuchando y termina diciendo: bueno, Señor, iré. Y va y le dice a su suegro y le empieza a contar todas las historias. Eso es lo que dice en el versículo 22. Y le empieza a contar, ¿verdad?, a su suegro, y le dice a Moisés: mira, entonces me dijo el Señor que le dirás así a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado para dejarlo ir. Por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Le está contando lo que Dios le ha dicho. Y entonces termina ese momento. Ha sido llamado por Dios, ha sido comisionado por Dios, y ahora se va a la aventura. Se va a cumplir el llamado, se va a hacer lo que le toca hacer. Pero en el camino, dice ahí la escritura, en un momento que él estaba ahí en la posada, en el camino, el Señor quiso matarlo. Y yo no sé si a ti te ha pasado que empiezas a caminar con Dios, empiezas a hacer las cosas bien, dices: yo escuché la voz de Dios, yo he respondido a la voz de Dios, he caminado con Él, ahora quiero hacer su voluntad. Y de repente te encuentras en el momento incómodo, donde todo lo que se supone que debería de ser bendición, ahora cae algo sobre tu vida y dices: me siento que me voy a morir con esto. Esta situación me está rebasando, esta situación me está sobrellevando. Debería de ser cuando Dios te llama, que Él abre todas las puertas y que todo es perfecto. Pero en medio de eso me topo con una realidad de que no sé qué está pasando, pero mis fuerzas se están acabando. Mis fuerzas se están acabando, estoy perdiendo vitalidad, y lo único que estoy viendo es que todo se está acabando. Señor, no me puedes dejar morir en el desierto. Tú me diste una comisión, tú me diste un llamado, tú me salvaste, me amaste y me salvaste, pero Padre, ¿qué está pasando? Y me imagino que Moisés estaba así. Un pueblo amado por Dios, lo había salvado, había preservado su vida, le había dado propósito,
le había dado llamado, le había dado comisión. Tú también has sido así. Dios salvó tu vida, preservó tu vida hasta este momento, ha rescatado tu vida del foso de la desesperación y te ha puesto en roca firme que es Cristo. Ha hecho grandes obras y maravillas sobre tu vida, y aún en el momento en el que menos calificado te sentías, Él vio propósito en ti, Él vio llamado sobre tu vida, Él vio algo en ti y te trajo nuevamente a la luz admirable, a su reino, al reino del amado Hijo Jesús, y te ha trasladado hasta aquí por la pura gracia de Dios. Pero ahora parece que algo en el camino te detiene y no te deja avanzar, y es algo que podemos vivir. Estás a punto de entrar a una nueva temporada, un nuevo trabajo, un ministerio, una relación, pero algo no cuadra, algo dices, pero esto no encaja. Se supone que yo debo de caminar en la bendición y algo no está encajando. Es que Dios te confronta. Dios nos confronta con una conversación incómoda, con a lo mejor algo que hemos hecho, que hemos estado ahí teniendo y que no hemos confesado, con una herida que no hemos sanado. Y ¿sabes algo? Yo quiero decirles algo, familia. Dios nos ama tanto para no dejarnos avanzar sin primero resolver los temas que tenemos que resolver. Dios nos ama tanto porque Él no va a dejar que sigamos avanzando con algo que no refleje su carácter. A veces hemos sentido que todo parece estar bien, vamos bien, el Señor me ha llamado, sigo teniendo todo, pero muy dentro de nosotros sabemos que algo nos está deteniendo el avance del reino de Dios. Y eso le pasó a Moisés. Moisés iba junto al llamado, pero el Señor lo confronta, lo pone en cama y lo mete a ese lugar. Y ahora sí, Moisés, no puedes hacer absolutamente nada. Y te ha llevado el Señor a algún punto donde ya no podemos hacer nada, donde dices, ya no puedo, ya se me han acabado mis fuerzas. Señor, ¿y ahora qué hago en esta situación? ¿Cómo resuelvo esto? Me imagino a Moisés. Ahora Moisés estuvo en Egipto y fue al desierto. Moisés está siendo influenciado. Su esposa va a tener problemas más adelante con los israelitas, porque lo van a acusar de que su mujer no es judía y que no es israelita, y lo van a meter cosas. ¿Y qué me deja ver eso? Que él empezó a tomar decisiones en estos 80 o 40 años que estuvo en el desierto. Él dijo, Señor, yo ya me aparté de ti, tú no has estado conmigo, me dejaste en el desierto, me dejaste aquí, y aquí voy a estar y voy a hacer mi vida. Y Moisés empezó a hacer su vida, se casó, dejó a un lado todas las instrucciones que él había recibido de casarse con así decirlo, gente temerosa del Señor. Pero él empezó a vivir su vida, tanto que impactó a sus generaciones. Y ahora sus generaciones no tenían el sello o la marca de caminar con Dios, es decir, la circuncisión. Era una señal visible o externa de lo que Dios había hecho en el corazón de la nación, de una consagración de quitar su carne y dedicarse exclusivamente para el Señor. Lo que el Señor quería no era tanto la circuncisión física, Él quería la circuncisión del corazón, pero se expresaba en una expresión física, en algo físico. Y yo quiero decirles algo, todo lo que Dios anhela es tu corazón, pero tu corazón se ve expresado en cosas físicas. Sí, se ve expresado en una vida de rendición al Señor, se ve expresado en una vida de generosidad, se ve expresado en algo. Dice, ¿quieres ver mi fe? Muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. La fe verdadera produce obras. Las obras no salvan, pero hemos sido salvos no por obras, pero sí hemos sido salvos para obras. Sí, yo quiero decirlo otra vez, no hemos sido salvos por obras, pero hemos sido salvos para obras. Así que lo que Dios había deseado en el corazón de la nación, una consagración, ahora se tenía que ver en algo físico, y eso era la circuncisión. Su hijo no tenía, y pienso que ese ha de haber sido un tema familiar. ¿Alguien ha tenido temas familiares donde son diferentes culturas?
diferentes temperamentos, diferentes cosas, y de repente no se pueden poner de acuerdo y viva la paz. Y eso sucedió. Yo me imagino que Séfora y Moisés estuvieron en este conflicto. Es que Séfora, el Señor nos ha pedido que se circunciden nuestros hijos y tienen que hacerlo. Es una señal externa de lo que Dios ha hecho, pero no queremos imponerle nada a nuestros hijos. Deja que ellos tomen decisiones el día de mañana. No los vamos a llevar a ninguna fe, a ningún evangelio, a nada. Que ellos tomen sus decisiones el día de mañana. Pero Séfora es algo que el Señor nos ha ordenado. No. Y ahí está el conflicto. Y uno diría, ¿y para qué ese conflicto? Conflicto gratis. ¿Para qué te metías, Moisés? ¿Para qué nos metíamos? Pero fue nuestras propias decisiones. Y Moisés está en medio de eso. ¿Y qué hacemos? Pues viva la paz. Ya mujer, ya. Está bien, no me quiero meter en problemas contigo. Que nuestros hijos tomen decisiones el día de mañana. Y el Señor lo llama. Y el Señor comisiona a Moisés. Pero en el camino algo sucede. Moisés empieza a perder la vida. Moisés empieza a perder fuerza. Está en cama. Y Séfora está viendo todo eso. Dice, ¿qué pasa? Si Él nos dijo, nos lo platicó, que el Señor lo comisionó a esto, a una consagración, a un llamado, pero algo ha de faltar. Y pienso que le vino a la memoria, pues hemos tenido un problema familiar por muchos años. Nuestros hijos. Una dedicación de fe, un paso que yo tengo que tomar, algo que tengo que hacer. Y entonces Séfora, guiada por Dios en un momento sobrenatural, y hace unos días oíamos de cómo había una mujer que en medio de una situación de crisis el Espíritu estaba guiando qué debía de hacer y cómo debía de hacerlo para salvar la vida de su esposo. Hoy estamos viendo una situación donde esta mujer, viendo a su esposo en esa agonía, empieza a tomar decisiones muy fuertes y empieza a hacer algo que nadie hubiera imaginado. Con su hijo corta el prepucio y lo pone a los pies de Moisés. Y cuando eso sucede, empieza a cambiar todo. Dios empieza a salvar a Moisés. Dios empieza a rescatar a Moisés. Ella hace lo que Moisés no hizo. Probablemente Moisés no se mantuvo lo suficientemente firme. Nunca hizo una introspección al llamado. Nunca hizo una introspección de decir qué es lo que me falta hacer. Yo no puedo regresar a la nación si mi hijo no está consagrado, si las generaciones no están consagradas. No solo yo fui llamado, fuimos llamados como familia. Y como familia tenemos que responder al llamado de Dios. Como familia todos tenemos que ir en una misma meta, en un mismo propósito. No solo yo fui llamado. Y Moisés dedujo que él había sido llamado y que no importaba la condición espiritual de su esposa o de sus hijos, él había sido llamado y él podía seguir adelante. Pero eso es una mentira. Hemos sido llamados como familia. Y cuando Dios te llama a ti, Dios está llamando a una comunidad también. Dios está buscando una consagración a tu alrededor. Tú eres llamado a ser un agente de cambio a tu alrededor y no ser indiferente ante la situación. Pero tenemos que hacer una introspección. ¿Qué está faltando? ¿Qué nos ha faltado? Pero en medio de eso hay una Séfora que tiene una intervención valiente y se pone entre la muerte y su esposo. Y para mí, Séfora es la evidencia de una iglesia obediente que toma el evangelio y lo aplica con fe hacia las personas. Toma el evangelio y lo aplica con fe hacia las personas. Es el Espíritu Santo que ejecuta y aplica la redención. Y ahí está el Espíritu Santo en la vida de Séfora. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que aplica la redención? Bueno, es que quiero que veamos algo ahí que me encanta. Le he llamado el mensaje salvado por el Hijo. Salvado por el Hijo. Porque es una escena muy rara pero profética. Moisés debía de morir y la ira de Dios estaba sobre él. Y ¿sabes algo? Tú y yo también debíamos de morir. Y la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros. Pero la única manera para salvar a Moisés, ¿sabes cuál fue? La herida de su hijo. Por la herida del hijo, Moisés va a ser salvado.
Y en unos pocos versos que están ahí, es una sombra directa de lo que Cristo iba a hacer. La circuncisión del hijo de Moisés es tan solo una sombra que apunta a una necesidad del corazón limpio que debe de estar en cada uno de ellos. La sangre derramada, y esa sangre puesta entre Moisés y la muerte, y entonces lo deja ir. Este es el evangelio. Moisés, como tú y yo, fue salvado por el sacrificio del hijo. El hijo sufre para que el padre viva. Cristo sufrió en la cruz y fue derramada su sangre para que tú y yo vivamos. El justo padeció por el injusto. Esta es la sombra. Moisés no merecía la vida. Moisés no merecía lo que tenía. Había sido llamado, pero no había cumplido con las obligaciones que él tenía que hacer, de transmitir a sus hijos y decir: mira, en estos 40 años he estado viviendo como yo he querido y he dejado que cada quien avance como quiera, pero hoy el Señor nos ha llamado, y cuando el Señor nos llama a una obediencia radical, nos llama a una consagración radical, y no puedo ir a regresar a cumplir el llamado de Dios sin una obediencia y un sacrificio radical. Podemos ser llamados, podemos estar aquí sentados, pero si nuestro corazón sigue en ese orgullo de decir: yo he sido llamado, pero no me está llamando a santidad, y hay algo oculto, el Señor nos va a llevar a esos momentos incómodos en la vida, que Él va a detener nuestro caminar y nos va a decir: hasta que no arregles esa situación, no vamos a poder seguir saliendo adelante. Hay nuevas temporadas para Amistad de Monterrey. Hay nuevas temporadas para tu hogar y tu familia. Hay nuevas temporadas de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tenemos que hacer una introspección. Hemos sido llamados, hemos sido salvados, hemos sido amados, pero tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Y había una iglesia, una Séfora, que dijo: aquí le falta algo, le falta la sangre, le falta que algo lo cubra, que seamos obedientes. Y ella reaccionó: lo que nos ha faltado es esta consagración como familia. Como familia, Moisés nos había dicho que debíamos de hacer esto, pero no hicimos caso, y ahora tenemos que reaccionar, tenemos que hacer caso, tenemos que tomar la decisión. Moisés está muriendo, pero alguien acá está tomando una decisión. Alguien acá está tomando la decisión de hacer las cosas rectas, y es lo mismo que está sucediendo con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo entró en escena, y sin nosotros hacer nada, porque Moisés está muriendo ahí, pero Séfora está haciendo todo lo necesario para salvar la vida. De igual manera, tú y yo estábamos tirados, muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo estaba dando su vida, derramando su sangre, derramando todo por amor a nosotros, para salvarnos. Esto aplica directamente a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Fuimos salvados por el Hijo. Moisés fue salvado por el Hijo, tú y yo fuimos salvados por el Hijo unigénito, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Había algo que nos estaba robando la paz, y Cristo cargó eso. Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Pero quiero llevarte a unos versículos. Apocalipsis 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. En los últimos tiempos, versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué misterio, que aquellos que están delante del trono son aquellos que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Son aquellos que hacen efectivo el evangelio
a sus vidas. Es cierto, nuestras faltas y nuestros pecados nos alejan de Dios. Y para mí este capítulo habla de la severidad del pecado. De la severidad del pecado. Y parece que en la iglesia, como he dicho en varias ocasiones, poco se habla de eso. Pero la severidad del pecado es que la paga del pecado es muerte. Y a veces vivimos tan cómodo con Él. Vivimos tan tranquilos con Él. Pero hay momentos incómodos en la vida que el Señor viene a decirnos: ¿y qué vas a hacer? ¿Alineas tu vida voluntariamente conmigo? ¿O vas a vivir el momento incómodo que estoy seguro que el Señor no quiere que pases? Donde el Señor nos lleva a un punto donde alineamos nuestra vida delante de Él. Y te digo, lo más bello de todo es que a pesar de nuestros errores y nuestras faltas, el Evangelio es creer en la obra perfecta de Cristo Jesús, que cubre nuestras faltas y que cubre nuestros errores y que nos saca de nuestra condición y nos traslada a vida, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero es tanto nuestro deseo de querer mantener las cosas y las apariencias que no abrimos nuestro corazón y que actuamos como Moisés diciendo: he sido llamado y voy adelante. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos cargando cosas y áreas en nuestra vida? Como decía José Ani y Karen, murallas que nos impiden avanzar, cosas que nos impiden avanzar. Y lo único que es hacer efectivo la obra perfecta de Cristo en nuestras vidas por medio de la fe. Pero ni así queremos. Una iglesia que anhela y ama a Cristo, pero que realmente no hace vivo y real a Cristo en sus vidas. En este ejemplo, Moisés fue salvo por la sangre. Y les digo algo, familia, también nosotros tenemos que serlo. Ahora, ¿qué debe de ser circuncidado el día de hoy? ¿Hay una obediencia que has estado postergando? Yo me imagino Moisés y Séfora: no, después. ¿Cuándo? ¿Hasta que estemos en cama? ¿Qué hemos estado postergando? ¿Qué obediencia estamos postergando? ¿O qué pecado estamos tolerando? Todos lo hacen. No pasa nada. ¿Sabes cuál creo que fue uno de los mayores problemas que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén? Que la serpiente le dijo al hombre y a la mujer: mira, Dios dijo que morirán, pero si ustedes comen del fruto, ciertamente no morirán. ¿Sabes lo que sucedió? Vieron, codiciaron, lo tomaron, lo comieron y dieron del fruto. Y eso fue el ciclo del pecado. ¿Qué pasó cuando comieron del fruto de rebelarse contra Dios? Y lo único que se había reservado para Él, lo hicieron ellos. ¿Qué pasó? Se abrieron sus ojos. Pero quiero preguntar algo: ¿murieron? Físicamente no, aparentemente. Y eso creo que es uno de los mayores peligros que como iglesia podemos experimentar. Que cuando Dios ha dicho ciertamente morirán, y vivimos en estas consecuencias de nuestras faltas, y a nuestros ojos no morimos, aunque ahí se rompió la separación con Dios, la separación entre los hombres. Ahí fuimos infectados de muerte, y el día de mañana, por causa del pecado, terminó muriendo la humanidad. Pero a los ojos naturales dijeron: no morimos, no pasó nada. Entonces podemos seguir viviendo como queramos. El Señor se equivocó a sus ojos naturales. Y ese es uno de los mayores peligros, cuando tú puedes entrar a rebelarte contra Dios, a rebelarte contra tus padres, a ir y hacer ciertas cosas que has escuchado, has leído, has entendido que están, por así decirlo, en rebelión directa contra Dios. Y tú dices: no importa, lo voy a hacer. Lo haces y tú dices: me salió, no pasó nada. Mis padres no se dieron cuenta, mi jefe no se dio cuenta, Dios no se dio cuenta. Todos me habían dicho que si yo vivía de esta manera, algo iba a pasar horrible, y no ha pasado nada. De hecho, vivo la gracia de Dios todo el tiempo. Ese era un Moisés. Dios me llamó, en su gracia me está empoderando para ir a hacer su obra. No pasa nada.
Pero Dios lo detiene en el camino y le dice: Moisés, tu pecado es muy serio. Tu pecado te lleva a la muerte. Pero tiene que haber una Séfora, tiene que haber una iglesia, tiene que haber alguien que en medio de la muerte de nuestros amigos y nuestros compañeros, de nuestros familiares que están en esa condición, alguien venga a decirle: hay una esperanza. El evangelio, la sangre del Hijo te puede salvar. La sangre del Hijo te puede redimir. Es por la obra perfecta del derramamiento de la sangre del Hijo que ha redimido tus pecados. Es por medio de Él que tienes salvación. Acércate a Él y sé salvado por el Hijo. Tú no te puedes salvar, te estás muriendo sin darte cuenta, pero por la gracia y la fe en la obra de Cristo tú puedes ser salvo. Necesitamos a las Séforas que se levanten en estos tiempos a hablar la palabra de verdad y decirle: hay esperanza, vuelve a Cristo y ordena tu vida y haz las cosas conforme a la obediencia a Dios, y empieza a experimentar la bendición y cumple el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Hay algún momento incómodo que estamos evitando? Yo quiero decirte algo: Dios no quiere tu muerte, quiere tu obediencia. Dios no quiere que tú y yo moramos, pero Él desea nuestra obediencia. Pero nadie entra en su propósito sin pasar primero por su pacto. Tenemos que pasar primero por su pacto y decirle: Señor, gracias que por medio de tu fe, de tu obra perfecta en la cruz, y por medio de la fe es que yo soy salvo. Dios no mató a Moisés, pero lo detuvo, lo incomodó y lo confrontó. Yo quiero decirte algo, familia: Dios no te quiere matar, pero probablemente sí nos pueda llegar a detener, a incomodar o a confrontarnos. Y fue en ese momento, en esa posada a mitad del camino, que Moisés realmente fue alineado al corazón de Dios para hacer su voluntad. Pero yo quiero decir algo: Séfora hizo todo esto, Moisés fue salvado, Moisés fue restaurado, fue llevado al propósito glorioso que él terminó haciendo. Pero ¿y su hijo? ¿Qué fue de su hijo? Yo no sé cuántas veces el hijo habrá quedado resentido con Moisés de haber dicho: papá, yo tuve que padecer por lo que tú no hiciste. Yo padecí en una edad adulta por lo que tú no hiciste cuando era chiquito. Mamá, tú debías de también haberme alineado a lo que papá nos estaba enseñando del Dios verdadero, y yo padecí de adulto. Yo tuve que vivir, y Moisés está viviendo también las consecuencias. No posterguemos algo que Dios llama una obediencia instantánea o inmediata, porque el día de mañana nuestro prolongarlo puede tener repercusiones muy, muy fuertes. No ves a los hijos de Moisés liberando al pueblo de Egipto. ¿Dónde están? No lo sé. Solo sé que cuando Moisés llega a Egipto, ahí están su esposa y sus hijos esperándolo para encontrarse con él. ¿Qué habrá pasado? Moisés, ve a lo que nos llevaste. Y queda estas luchas. Familia, no tenemos necesidad de estar viviendo esto si caminamos en obediencia. No tenemos que estar pasando por estos procesos incómodos si caminamos en la obediencia a lo que su palabra nos dice. Pero si hemos experimentado estas cosas, yo quiero decirte: su pacto sigue siendo vigente al día de hoy. Puedes ir a la cruz, puedes ir a la obra perfecta de Cristo en su muerte, en su resurrección, y encontrar en tu vida también la resurrección que Moisés encontró. Tú y yo también podemos ser rescatados. Y yo quiero animarte el día de hoy, que si ese es tu corazón y te sientes que el Señor te ha llevado a este momento incómodo, no lo dejes pasar, sino que hoy podamos alinear nuestra vida en obediencia y en rendición al Señor, y que cada uno hagamos una introspección. No es para detenernos y que alguien sea evidenciado, pero a lo mejor como familias, como hijos, como padres, como trabajadores o empleados o jefes, Dios nos llama a decir: Señor, yo quiero alinear mi vida, y evita en mí el vivir ese momento incómodo de que tú me pares para entrar a la nueva temporada. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra.
y te pido perdón si he faltado a tu palabra, Señor. Ve en mí, Señor, y ve que no haya camino de perversidad. Señor, examina mi corazón, decía David. Padre, y hoy te pedimos lo mismo. Examina nuestros corazones. Señor, aquí no se trata de alguien que viene a poner el dedo acusador. Ese es el diablo que nos condena y nos juzga. Pero tú nos quieres liberar. Tú no nos quieres matar. Tú nos quieres llevar, Señor, a tu obediencia, a tu palabra. Señor, líbranos del orgullo, líbranos de la altivez, líbranos de reconocer que podemos solos y llévanos a la obediencia a Cristo Jesús. Señor, te pedimos perdón si nos hemos desviado del propósito de glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Señor, te pedimos perdón si hemos hecho tregua con el mundo, con la sociedad, y hemos dejado de hacer las cosas que tú nos has pedido. Señor, a lo mejor por querer llevar la fiesta en paz, por no querer llevar ciertas situaciones incómodas, pero hemos dejado de pasar una obediencia directa a tu palabra, a tus mandamientos. Señor, alinea nuestro corazón. Queremos ser íntegros delante de ti. Queremos ser puros para ti. Queremos una iglesia santa, como tú eres santo. Llévanos a la santidad. Líbranos de tolerar el pecado. Líbranos, Señor, de estar coqueteando con el mundo. No queremos ser enemigos tuyos. Queremos ser verdaderamente tus amigos. Porque todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Señor, líbranos de ser tus enemigos. No queremos de contrincante al Dios creador de los cielos y de la tierra. Te queremos de nuestro lado, te queremos a nuestro favor. Queremos ver a todos nuestros enemigos caer delante de nuestros pies por tu pura gracia. Pero Señor, ayúdanos a caminar en obediencia y en rectitud a tu palabra. Una iglesia santa y consagrada que vive todos los días para tu gloria y para tu honra, y que cumple el propósito a lo cual fuimos llamados, y que hacemos honor al nombre, así como Moisés fue llamado proféticamente para sacar a otros del agua. Así, Señor, también de manera profética oro, Señor, que aquí habrá muchos hombres y mujeres que se levantarán para rescatar a muchos otros de las aguas de la ira de Dios, para introducirlos a la tierra prometida, al lugar de descanso, a la comunión nuevamente contigo. En el nombre poderoso de Jesús, salva nuestras vidas y haz efectiva tu obra. Ayúdanos a ser como Séfora, a transmitir el mensaje de salvación y ponernos de intercesores entre la muerte y la vida de las personas, al llevar el evangelio a los pies de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, en actos de misericordia y de compasión, de amor y de verdad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén y amén. Amén. Dios les bendice, familia.